El Papa regresó Buenos días, Radio Centro. a Sudamérica después de 2 años y le recordó la deuda que tiene con los más vulnerables. Al iniciar en Ecuador, convulsionado por protestas, una gira que también llegará a Bolivia y Paraguay. El primer papa latinoamericano, jesuita, aterrizó en el aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito. Un fuerte viento le arrancó el solideo cuando apareció en la puerta, minutos después. Un Francisco sonriente bajó por las escaleras y recibió con un abrazo al presidente Rafael Correa. A ver qué consecuencias trae esto, porque es un papa influyente este. Sí, se lo ha ganado esa influencia. Y viene a abogar por el medio ambiente, sobre todo. También estará en Bolivia y Paraguay. En su primer mensaje, invitó al presidente a fomentar el diálogo y la participación sin exclusiones, tras un mes de protestas a favor y en contra del gobierno izquierdista. Dicen que incluso participó en la reconciliación de 2 enemigos que hace más de 50 años no se tenían confianza. De Cuba y Estados Unidos. Definitivamente Francisco va a superar a Juan Pablo. No, a todos los anteriores. Yo creo que no existe precedente de su actividad, de su interés, de su tomar decisiones que afectan a la misma iglesia. Claro. Sí, y sobre todo proponer reformas y modificaciones a situaciones injustas o dañinas para los pueblos y la naturaleza. Y en cambio, los papas anteriores defendían el status quo. Acuérdate de Pío XII, fue el que durante la guerra fue censurado duramente. Por no protestar. Por no interesarse e intervenir. Pero es que no interviene en eso solo. Políticamente, cambios en la iglesia, pues sí. No, interviene con el pueblo. Lo puso de moda. Los jóvenes están volteando a ver al Papa. Es impresionante que la gente empatice con él, porque las reglas, lo político, bueno, pues queda a otros niveles. Pero el que se baje a saludar a la gente, el que los chavos digan, oye, ese Papa es a todo dar, el que un montón de público vuelva a interesarse en viajar para conocerlo y verlo, o que vuelvan a tener su imagen como símbolo, es impresionante lo que ha hecho este Papa. ¿Cómo permite a los chiquillos llegar hasta su regazo? ¿Cómo baja a comer entre los empleados del Vaticano? ¿Cómo invita a los más desposeídos de Italia a participar con él en algún estipendio? ¿Cómo vive el hombre lejos de todos los lujos que antes tenían los papas? Lejos de todo eso que lo separaba del pueblo común. Eso le puso el ejemplo a toda la iglesia. Y si eso no es demoledor, aquí en México no ha llegado. Pero ahora que lleguen, ese ejemplo y que la comunidad empieza a vivir como él, vamos a tenerles confianza y cariño. Dicen que a México como que lo ve feo, lo ve de ladito, se voltea para otro lado, porque hay cierta identificación que no es de su agrado con el que tenemos. Desidentificación. En la capital del país. Un desencuentro. Algo así.
el arzobispo, y si uno lee las publicaciones de la iglesia aquí, son abiertamente críticas a las políticas del Vaticano. Sin embargo, no es ajeno a lo que pasa en México. Por eso creó un obispo en Michoacán. Porque sabía que necesitaba poner calma. 61 años, Rogelio García Hernández, de Gustavo Amadero. Manelik, el Papa nombró un cardenal en la ciudad de Morelia. No fue un obispo. Tienes razón, gracias. Y en cuanto a tu voz melosa e hipocritona, siento que ocultas tus verdaderas pasiones e instintos. Peligro, peligro. Aquí hay alguien que oculta sus negras intenciones. Maquiavélica. Y por favor, los tres caballeros, Héctor, Mario, Manelik, bájense de la plataforma de odio masónico que tienen hacia la iglesia de modo sistemático. ¿A qué iglesia? Pues Hay quién muchas. sabe. Hay muchas Sí, iglesias. claro que sí. Ya los masones ya. Bueno, pero me volvieron a subir a caballero. Déjenlo, háganle. Qué lástima que Cuenta. tengamos personas retrógradas. Que creen en mitos como esos. Eso era cierto en el siglo XIX, y sí, en efecto había unos enfrentamientos tremendos, pero pues, ya el último presidente masón creo que fue López Mateos. Se despintó, se deslavó No es nada. esa secta totalmente. Salió del oscurantismo y de ser un rito hermético. Sí, hasta perdió popularidad entre los que querían pertenecer. Pero estábamos hablando bien del Papa. Yo al menos estaba hablando bien del Papa, que se volvió a poner de moda. Nunca lo hemos elogiado tanto como a este y se lo merece. Claro, me encanta la frase del hombre que dice que el que pasa por este mundo sin dejar huella no sirvió para nada. Pero los muy conservadores acusaban, por ejemplo, a Juan XXIII de ser masón, igual a Pablo VI. Uy, Sí. Pero a este a poco lo puedes acusar de algo. No tardan. Gente como esta no tarda en acusar. Oye, ¿De qué? pero no tiene por qué pelear el masón con el Bueno, cristiano. Así es. Tampoco. Últimamente ha habido movimientos de acercamiento muy importantes. Ajá, por algo está ahí. Y este papa es el que está diciendo efectivamente que dejemos de odiar inútilmente Ujú. a otros por su forma de ver la religión o de ser. Ahora, si se refiere a los crímenes que han cometido algunos sacerdotes que son muy notables y que han sido muy costosos para la iglesia, pues eso no depende de la masonería. Son instintos que no pueden instintos. reprimir Así es. y respetar el voto de castidad. Claro. El Papa ha dado otra muestra de humildad e informalidad al salir de la nunciatura apostólica donde se aloja en Quito para rezar en la calle con quienes estaban esperando que pudieran saludarlos. Y fíjate qué sorpresa para la gente, porque ellos esperaban solo verlo pasar, quizás salir en su coche y poder compartir una oración con él. Para los católicos es algo muy valioso. En el balcón, aparecer y saludar, pero no, voy a bendecirlos para que se vayan a descansar y dejen dormir a los vecinos. Los regañó. Según señalan algunas personas, ha rezado el Padre Nuestro y entró nuevamente a la sede de la Nunciatura, pero dejó a los feligreses no solo contentos, sino emocionados. Decimos aquí loas al Papa y no terminaremos, yo creo, porque su espíritu es de un verdadero padre. Él sí cumple
con las enseñanzas de Cristo, la humildad, el acercarse a la gente. Jesús nunca anduvo solito ni en un carruaje lujoso como este Papa. Se trasladó en un modesto Fiat, dejando el papamóvil todoterreno descubierto y protegido por láminas de vidrio, desde el que saludó a la multitud que le recibió en las calles de la capital. Pero es que esto no es valioso para ti, Adela, para el católico. Ese como quiera lo va a querer. Como quiera lo va a seguir. No, es muy valioso para el que dejó de ser católico, o para el que no le interesa, O para el que duda. o para el que tiene dudas y que dice, ¿para dónde me voy? Ese es el público que está diciendo este hombre, qué sensacional, qué agradable, a eso sí le entro, vamos con él, apoyo, confianza, empatía, todo eso genera este Papa. Y eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier religión. El Papa Juan Pablo II, en un tiempo también, cuando vino a México, se presentó en un papamóvil, lo recuerdan, que iba descubierto. Hasta después que sufrió el atentado ahí en la Plaza de San Pedro, es cuando lo obligaron a andar como en una vitrina, y cuando regresó a México ya lo veíamos en un papamóvil así, cubierto, blindado, porque seguramente los cánones le dictaban eso, ¿no?, para protegerlo. Ofelia Esperanza Ricard, de 57 años, en Cuauhtémoc. El Papa Francisco ya logró su primer milagro, que es que siendo argentino, cae bien. Eso ya es mucho decir. No es mundano. Es celestial este Papa. Sí. Por fin hubo quien dialogara con el Señor, él que lo puede hacer, ¿no? Sí. Para pedirle sus consejos. Porque esto es espiritual, es una comunicación. ¿Se acuerdan del padre aquel, don Camilo? Como aquel, se ponía a platicar con la cruz y luego le reclamaban al escritor. Le decían, ¿cómo es posible que usted ponga a un sacerdote a hablar con Dios y que Dios le responda? Y decía Giovanni Guareschi, que era el autor de Don Camilo, decía, es que no es la cruz la que le responde sus preguntas, es su propio espíritu. Su conciencia. No, pero además era un padre que se agarraba a trompones. Y eso les parecía, sobre todo porque veíamos muy bien en el alcalde a su némesis. Pepone. Pepone, que era del Partido Comunista. Y por lo tanto, no creyente, decía él. Es un libro extraordinario Varios. de un más que sacerdote legionario. Se llamaba El Pequeño Mundo de Don Camilo. Ándale. Y don Camilo y su parroquia, y don Camilo... ¿qué? Uy, siguen hasta Sí, es que son varios. Don Camilo Monsignore. Sí, llega Monseñor.